Conoce todo lo relacionado a Mi planta de naranja lima, escrita por el literario José Mauro de Vasconcelos. Esta historia ha sido un gran referente dentro de la literatura brasileña. Descubre la vida de Ceceo, un pequeño niño muy pobre. Resumen de Mi planta de naranja lima. Mi planta de naranja lima puede considerarse como un relato autobiográfico, pues refleja vivencias propias del autor, José Mauro de Vasconcelos. Otra particularidad que engloba esta característica es la narración de la novela, que se lleva a cabo en primera persona. La novela fue publicada en pleno inicio de la década de los 60. Hacia finales de dicha década, el éxito de la novela fue arrasador en Brasil debido a la cantidad prolífica de libros vendidos, aunado a las 32 traducciones en distintos idiomas para vender el libro en otros países de Latinoamérica. Mi planta de naranja lima cuenta la historia de Ceceo, o conocido también como Cecé, quien afrontó muchos momentos de dolor que lo hicieron madurar prontamente. Ceceo y su familia fueron muy pobres, ya que vivieron en uno de los barrios más austeros de todo Brasil. Ceceo y su familia estaban alquilados en una vivienda muy humilde. El rentador exigía a la familia pagar las deudas de renta pendiente, o de lo contrario, se verían en la necesidad de desalojar el hogar. Ceceo junto a su hermano caminaban todas las mañanas por el río San Pablo, donde observaban una casa en las orillas. Ambos jóvenes llegaron al acuerdo que ese sería su nuevo hogar en caso de ser desalojados de su residencia actual. Ceceo contó con el apoyo de su fiel tío Edmundo, quien le hacía obsequios por su humildad y ganas de luchar siendo tan niño. El infante aprendió el oficio de la lectura sin que nadie le enseñara. Le gustaban los caballos, por lo que su tío le regaló uno de juguete para pasar el rato jugando con él. De esta manera olvidaría un poco los problemas a los que se enfrentaba su familia al no pagar la renta. Así fue, Ceceo y su familia se vieron en la necesidad de abandonar la casa para trasladarse hasta el pequeño hogar cercano al río, cuyo alrededor estaba poblado de inmensos árboles que cobijaban la casa con muchas sombras y aire fresco. El apoyo de esta familia fue fundamental, pues cada hermano cumplía con la misión de cuidar del otro menor que él. Por esta razón, Ceceo fue muy apegado a su hermano mayor, de nombre Totoca. Así fue como Ceceo creció de manera abrupta, gracias a las vueltas de la vida. Debido a la diversa cantidad de arbustos que custodiaban su nuevo hogar, Ceceo y sus hermanos decidieron adueñarse de cada árbol, para que cada uno tuviera uno. Sin embargo, a Ceceo le tocó una pequeña planta de naranja lima, de la cual se sentía un poco inconforme, pues era la plantación más pequeña respecto a la obtenida por sus otros hermanos. En la medida que transcurrieron los días y la familia se adaptaba a su nueva casa, Ceceo comienza a ver con estima a la pequeña planta de naranja lima. El niño comienza a hablar con el arbusto hasta estrechar verdaderos lazos de amistad. El estado de pobreza y austeridad que vivió Ceceo y sus demás hermanos hacía que ellos no tuvieran ningún tipo de juguetes, pero el niño se entera que en su conformidad llegará una gran carga de juguetes que fueron donados por el alcalde. Ceceo se emociona con la noticia y comenta con sus hermanos para que lo acompañen hasta el lugar de la repartición de los juguetes. Sus otros hermanos tardaron en acompañarlo hasta el lugar. Esto provocará que al llegar al sitio, el camión de juguetes ya se había marchado. Así es que se quedaron sin juguetes. La solidaridad entre hermanos es lo que enternece al lector de Mi planta de naranja lima, ya que en Navidad Ceceo solo recibió un caballo de madera por parte de su tío Edmundo. Pero al ver que su hermano menor, Luis, no recibió su regalo, decidió trasladarle su caballo. En ese instante Ceceo lamenta ser muy pobre. El niño le reclama a su padre el estilo de vida que han llevado. Este pierde el control y se aleja de su pequeño hijo, quien sigue lleno de tristeza.
A lo largo de la historia, Ceceo hace muchas travesuras que a la postre recibe castigos y palizas por parte de su padre. En una oportunidad asustó a una mujer al transformar un pequeño calcetín en una serpiente. Ceceo recoge del suelo a un pajarito herido y lo lleva a su casa. El pequeño niño se encariñó con el ave, pero su tío, siempre sabio, le aconsejó que lo liberara cuando recuperara la sanidad en sus alas lastimadas. A pesar de que el pequeño protagonista siempre actuaba con ingenuidad y para agradar a los demás, siempre le recriminaban su proceder. Por ejemplo, en un episodio de Mi planta de naranja lima, en una oportunidad el niño regaló en varias ocasiones un inmenso ramo de flores a su maestra, pero ella se dio cuenta de que esas flores fueron robadas, por lo que reprocha al niño para que no siga robando. Las travesuras de Ceceo no se detienen, ya que en otra oportunidad consiguió cebo de vela para desplegarlo en unos escalones de un casino cercano a su vivienda. Una señora que disponía a entrar al recinto resbaló y cayó, provocando que el niño muriera de risa. Afortunadamente para él, sus padres jamás se enteraron de la osadía de la criatura. De lo contrario, sería víctima de otra paliza por sus travesuras inocentes. La familia de Ceceo atravesaría nuevamente por problemas económicos, ya que el padre fue despedido de su trabajo. Esto hace que Ceceo salga a las calles para vender folletos junto a un compañero de su colegio. La impotencia y desesperación del padre hace que su actitud con toda su familia cambie, para aumentar de sobremanera la crisis del momento. La tristeza embargaría nuevamente al protagonista del relato, convirtiendo en su refugio la planta de naranja lima de su jardín. Un día, saliendo del colegio, Ceceo se enganchaba a los vehículos que transitaban cerca de su casa para aprovechar el transporte. El niño solía viajar en la maleta de los coches, pero un día el chofer se percató de la presencia del niño en la parte de atrás. Se baja del coche para golpearlo como castigo. Ceceo llega herido a su casa para charlar inmediatamente con Minguito. Este es el nombre que le otorga el niño a su planta naranja lima, para tratar de escapar de su triste realidad. Ceceo siguió incurriendo en problemas por causa de sus travesuras. El niño atravesaba el muro en una casa cercana para contemplar un jardín que le gustaba, pero al ser descubierto por su vecino y en su afán de salir corriendo, para no ser golpeado, se corta el pie con un pedazo de vidrio en el suelo. Su hermana mayor, Gloria, cura el pie del pequeño, pero seguía desangrando hasta el punto de ser asistido por la enfermería de la escuela. Ese fue el lugar con galletas y caramelos que más adelante repartió a sus hermanos. Avanzada la historia de Mi pequeña planta de naranja lima, Ceceo se reencuentra con el chofer del coche, del cual cae en uno de sus viajes de imprevisto. Ambos se hacen muy amigos y relatan tanto los episodios buenos como los malos en sus vidas. El niño le tomó gran afecto al portugués, hasta el punto de adoptarlo como su segundo padre. Una nueva ilusión llega a la vida de Ceceo, que intentaría darle un momento de vida, y no es más que la fabricación de un globo. Su hermano Totoka le incentiva a reunir una pequeña suma de dinero para comprar materiales que necesitan para construirlo. Ya con todos los utensilios importantes, los hermanos comienzan la ardua tarea de hacer su gran globo, pero fueron interrumpidos por otro de sus hermanos para que fuesen a almorzar. Ceceo no entiende la llamada de su hermano para comer, haciéndole rabiar y destruir el globo que está construyendo. Este acontecimiento llevó a que los tres hermanos resultaran golpeándose entre sí, hasta que Gloria interviene para defender a Ceceo. Olvidado este incidente, el infante encuentra a su padre afligido al no encontrar trabajo. El protagonista creyó conveniente cantarle varias canciones para subirle un poco el ánimo, pero el padre tomó este hecho como una falta de respeto, por lo que golpeó aún más a su hijo. Ceceo llega a un punto de desesperación y de dolor hasta confesarle a su madre que jamás debió haber nacido, pues desde su llegada al mundo no ha hecho otra cosa más que sufrir y ser reprendido por tratar de hacer las cosas bien.
El niño convoca al portugués para contarle lo sucedido. En una de esas declaraciones, el hombre se aterroriza por las palabras del pequeño, quien desea quitarse la vida al arrojarse a las vías del tren. Pero el portugués lo convenció de no hacerlo. En un día de pesca con su mejor amigo, Ceceo le comenta al portugués para que lo adopte y sea parte de su familia, ya que está cansado de su vida precaria y de los maltratos de su padre. El hombre le dice que no puede adoptarlo, pero procurará su bienestar de ahora en adelante, para hacerle su vida más feliz. Los momentos de felicidad de Ceceo y el portugués fueron muy breves, porque la tragedia llegaría nuevamente a la vida del niño, en virtud de extender las arterias viales que comunican su casa con el resto del vecindario. Para su infortunio, la planta de naranja lima estaba resplandeciente, pero debía ser derribada para dar continuidad a la prolongación del asfalto. Desde luego, este hecho le rompió el corazón en 1000 pedazos a Ceceo debido a la relevancia de la planta de naranja lima en su vida. Por si fuera poco, su padre putativo muere cuando el tren se lleva por delante a su vehículo mientras conducía. Esta pérdida trastocó por completo a Ceceo, quien perdió por un momento la razón y entró en estado de shock, para ir deambulando por las calles con la mirada perdida y sin decir palabra. Uno de sus hermanos lo auxilió para llevarlo a casa, donde recayó en la enfermedad para dejarse morir y reencontrarse con su amigo en el cielo. La situación de la familia de Ceceo mejoró significativamente a raíz del nuevo empleo del padre. La fortuna y abundancia tocaron las puertas de su casa. Las cosas han cambiado y el niño mejoró. No obstante, lamentó que la planta de naranja lima fue cortada. En el último capítulo, Ceceo ya era un adulto y escribe una carta para relatar sus episodios más lastimosos y agradecer al portugués todo el cariño brindado. Argumento de Mi planta de naranja lima. Mi planta de naranja lima relata la historia de un niño y su familia, quienes son muy pobres y han afrontado la multiplicidad de carencias. Ceceo, quien es el protagonista de la historia, madura de forma precoz debido a los golpes tanto físicos por parte de su padre como psicológicos por consecuencia de la muerte de su fiel compañero el portugués y la pérdida de su planta de naranja lima. La planta de naranja lima representa el refugio y el consuelo al que acoge Ceceo cada vez más que presenta problemas, tanto en su casa como en su vida cotidiana fuera de ella. El protagonista de Mi planta de naranja lima trató por todos los medios de agrandar a su padre en los momentos más difíciles de la vida. Pero a cambio recibió muchos golpes por su parte. Diversas travesuras de Mi planta de naranja lima que hacía el protagonista lo llevaron a problemas engañosos, engorrosos y posteriormente a regaños del padre y pleitos entre hermanos. Sin embargo, cuando Ceceo se reencuentra con el hombre de aquel vehículo donde se transportaba de manera incógnita, estrecharon lazos de amistad. Encontró en él un medio de escape, tal como lo hace con su planta de naranja lima. Ceceo enfrenta dos pérdidas, la de su mejor amigo portugués producto de un accidente y la de Minguito, la planta con la que conversó en los inicios del relato. La vida sonríe para Ceceo y toda su familia cuando el padre consigue trabajo. Personajes de Mi planta de naranja lima. Mi planta de naranja lima posee un gran abanico de personajes, aunque muchos de ellos son de poca relevancia para la trama. Se pueden clasificar entre los principales y secundarios. Así es que empezamos con los personajes principales. Ceceo o Cecé. Es el personaje principal y protagonista de Mi planta de naranja lima. Es un niño que ha vivido la pobreza en extremo. A pesar de todas sus carencias, llevó una vida llena de travesuras para alegrarse a sí mismo y a los otros. Aunque de los otros personajes no recibe cosas positivas en el inicio, a excepción de sus hermanos Luis y Gloria. Toma especial cariño a una planta de naranja lima que crece en su nuevo hogar y al portugués. En ellos dos se refugia para olvidarse de sus problemas.
Manuel Valadares, el portugués, es el mejor amigo de Ceceo. Las circunstancias en que se conocieron permitió que el hombre le tomara un profundo cariño al niño. Es una especie de padrino que atiende todas las necesidades de Ceceo. Muere trágicamente cuando su vehículo impacta con el tren en marcha. Tío Edmundo es el tío de Ceceo, quien en la medida de sus posibilidades obsequiaba regalos a sus sobrinos. A Ceceo le regaló un caballo de madera por ser uno de sus animales preferidos. Aconseja al niño para que deje en libertad un pajarillo herido que recogió en el suelo. Totoca, hermano mayor de Ceceo, es el más apegado a su hermano menor. Siempre cuida de sus otros hermanos, defensor de todas las causas justas. No está de acuerdo sobre el proceder y la inconformidad de su padre, y mucho menos cuando maltrata a Ceceo por cualquier intento de agradarle. Planta de naranja lima. Junto al portugués, es el mejor amigo de Ceceo. Es el paño de lágrimas del infante, principalmente cuando recibe regaños del padre y de otras personas cuando comete travesuras. Termina siendo cortada en un proyecto por extender las carreteras que llevan al hogar de Ceceo. Otros personajes secundarios son Jandina, Antonio, Don Pauco, Gloria, padres de Ceceo, maestra y la señora del casino. Frases de mi planta de naranja lima. A continuación, las frases más conmemorativas de mi planta de naranja lima, la obra cumbre de José Mauro Vasconcelos. Matar no quiere decir que tome una pistola y esta haga ¡pum! No es eso. Uno mata directo al corazón cuando se deja de querer. El corazón de cada persona debe ser inmenso para que quepan en él a todos aquellos quienes queremos. Ahora sé muy bien el significado de la ternura, pues es todo lo que empeño en hacer cuando algo me gusta hacer. No espero nada de nadie, porque así me decepciona menos. La vida sin ternura no vale nada. De mi mamá he aprendido que debemos compartir nuestra pobreza con quien es más pobre que nosotros. El sueño hace que olvidemos todo aquello que es triste. Vas a ser el sol y todas las estrellas van a resplandecer a tu alrededor. Te hice morir desde el momento en que naciste en mi corazón. Tú fuiste quien me enseñaste el sentido de la ternura, mi Portuga querido. Película de mi planta de naranja lima. Mi planta de naranja lima también se trasladó a Séptimo Arte para dar a conocer la historia autobiográfica que representó el autor José Mauro Vasconcelos, con la obra que se titula Bajo el mismo nombre. La película fue recreada en 1970 en Brasil y otros idiomas con ayuda de subtítulos. Es una obra cinematográfica que narra los mismos sucesos que la historia original. Otras adaptaciones de obras clave como El alquimista han sido llevadas al cine y han gozado de gran popularidad y recepción crítica. La familia, en virtud de no pagar sus deudas arrendatarias, se vieron en la obligación de cambiarse de residencia. Esta vez en una pequeña casa cerca del río, rodeado de arbustos verdosos de gran tamaño. Todos los hermanos cogieron un árbol para descansar y contemplar el río cada vez que quisieran, pero al pequeño Ceceo le correspondió el más chico de todos, una planta de naranja lima. En la pequeña planta consigue refugio para olvidar todos los problemas que vivió, tanto familiares como de otra índole, por travesuras que había cometido. La planta es una especie de amigo imaginario que puede incluso hablar con el niño. En sus momentos de tristeza, el vegetal se comunica con el joven e incluso se transforma en otros objetos imaginarios. Editorial de mi planta de naranja lima. Una de las casas editoriales que más esfuerzo hizo para difundir la historia de José Mauro Vasconcelos es Libros del Asteroide. La empresa incorporó un pequeño esbozo biográfico del autor para que todos los lectores comprendieran el sentido de mi planta de naranja lima. En 1868 comenzó la venta circulante de este majestuoso libro, que representó un boom en la localidad brasileña. La novela es autobiográfica al estar narrada en primera persona y por asociarse estrictamente a las vivencias de Vasconcelos en su niñez.
Mi planta de naranja lima explica a través de la vida de Ceceo lo difícil que es afrontar la pobreza para un niño de tan solo 5 años de edad. No obstante, en aras de tratar de olvidar su realidad, el pequeño niño comete un sinfín de travesuras que en muchas ocasiones terminaron en reprimendas por parte de sus padres. Continuamos con el análisis de Mi planta de naranja lima. Al escudriñar la obra de José Mauro Vasconcelo, se puede notar que la obra literaria está contextualizada en una realidad brasileña. Por ejemplo, la explotación infantil que vive el país en la actualidad. Esto se refleja cuando Ceceo sale a trabajar junto a un compañero de colegio para poder sustentar los gastos de su hogar. También se puede observar la crisis de desempleo mediante el personaje de su padre y la depresión que acarrea este hecho, dejando gran importancia y gran impotencia para quien lo vive. De igual manera, se manifiesta el maltrato que sufre constantemente Ceceo en su casa por parte de sus padres y algunos de sus otros hermanos, a excepción de Luis y Gloria, quienes procuraron su bien. No solo sufre humillaciones por parte de su progenitor, sino también por otros personajes que padecen de sus travesuras inocentes. La mala vida de Ceceo no es más que el reflejo de la amada precaria situación vivida en muchos países de Latinoamérica. En la historia de Mi planta de naranja lima, el protagonista se apoya en un arbusto de naranjo para olvidar la realidad social que lo envuelve. Otro de sus salvoconductos es Manuel Valadares, o conocido como Pórtuga en la historia, a quien Ceceo lo inspira mucha ternura y compasión. Crítica de Mi planta de naranja lima. La obra de José Mauro Vasconcelo pone en marcha la pronta madurez de un pequeño llamado Ceceo. A sus 5 años de edad descubre lo que es la pobreza, la vida austera y todas las limitaciones que acarrea estar presente en una familia cuyo jefe o proveedor se encuentra sin empleo. Ceceo, que es muy inquieto, realiza una serie de travesuras que en diversas oportunidades terminarán muy mal, tanto para él como para sus víctimas, y esto quiere decir que a pesar de estar sumergido en una realidad adversa, no dejó de vivir esa infancia soñada, con pocos juguetes y mucho maltrato de por medio. Mi planta de naranja lima es una novela que gracias a la narración es bastante ágil y fluida. La historia contiene bastantes momentos de dolor. El dolor de ser pobre, de no tener juguetes, de no contar con el apoyo pleno de tu padre y recibir castigos por parte del mismo. Pero por otro lado, cada travesura recrea la lectura de sus adeptos. Valores de Mi planta de naranja lima. Entre los principales valores encontramos en Mi planta de naranja lima la amistad, que se representa con la relación de Ceceo con Manuel Valadares o Pórtuga. También se observa la unión familiar, principalmente el compañerismo y apoyo entre hermanos, ya que cada hermano cuidaba de su otro hermano que es menor. La exaltación de la naturaleza por parte de Mi planta de naranja lima al momento que Ceceo adopta a su pequeño arbusto de naranja lima como su confidente en los momentos de tristeza, que bastante abunda a lo largo de la trama, cuando el niño replica su presencia en el mundo.